Chañaral de Aceituno básicamente porque está al frente de la isla Chañaral, que tiene una reserva alrededor de la isla de 1 milla náutica, son casi 2 kilómetros de un anillo de agua protegido, es una reserva marina. En Chile tenemos principalmente dos especies de lesonia. Una lesonia que vive en la zona baja del intermareal, es decir, que cuando baja la marea tú puedes ver estas grandes franjas de color pardo con estas grandes plantas, que es una de las especies de lesonia que tenemos en Chile. Y la otra especie es la que comúnmente conocemos como huiropalo. Esa especie vive en el submareal, es decir, usualmente nosotros no la vemos a simple vista. Entonces esta área es muy interesante porque tiene esta reserva donde uno puede apreciar un bosque de lesonia sano, con una población de peces importante, con una biodiversidad destacada, y puede apreciar realmente cómo es un bosque de algas de la zona norte y la riqueza biológica que tiene. Esta es la que hay que cuidar, decía el Mauricio. Claro. A mí me puede pasar cualquier cosa, pero... Lo que hemos visto es que las comunidades en general varían en zonas con algas y sin algas. Las abundancias, sobre todo de las especies que son comerciales, tienden a estar facilitadas en ambientes donde hay macroalgas pardas. Para caracterizar la fauna de peces que vive en estos bosques de algas utilizamos dos metodologías. La primera metodología consistió en la realización de transectos. ¿Qué quiero decir con esto? En realizar un recorrido, y este recorrido lo utilizamos un carrete que tenía un hilo de 25 metros que amarraba al alga y después avanzaba bajo el agua en una línea recta, y con eso podía ir con una tablilla anotando y registrando qué especie encontraba. Incluso la tablilla tenía una medida con lo que podía yo estimar la talla de los peces. Lo que hemos encontrado es que hay algunas especies que le aportan ciertos beneficios a las algas. Uno de ellos es el consumo, ¿cierto?, de estos pequeños y el control de estos herbívoros que pueden consumir los bosques de manera directa. Yo tengo que grabar la jerguilla. Es muy difícil de grabar, es muy tímida, en cambio acá nos dimos cuenta que hay una población bastante interesante porque esta es una zona que es una reserva marina. Por consiguiente no hay captura de peces, no hay cacería, no hay absolutamente nada, y por consiguiente los peces no solamente están más tranquilos, sino que también están bastante más grandes que en la zona central. Pez que tenemos herbívoro acá en Chile, que es la jerguilla, que cuando es juvenil se asocia al bosque y a medida que va creciendo va consumiendo el tejido reproductivo y el tejido vegetativo, pero no lo destruye, es un consumo subletal, y hemos encontrado que las esporas, o los nuevos juveniles de las algas pueden nacer a través del tracto digestivo una vez que este pez consume esta alga. Este pez también puede ayudar al repoblamiento, ¿cierto?, o a la dispersión más que al aporte demográfico, ¿cierto?, de estas algas.
La jerguilla está muy tranquila, hay muchos pescados dando vueltas, cardúmenes de castañeta. Estoy todavía con el tema de la jerguilla, mucho vilagay grande. Está muy interesante el lugar para grabar y además hay que ir mejorando cada vez más las tomas. En la zona centro, la jerguilla y los peces de peña en general han sido muy perseguidos por cazadores. Entonces mi experiencia en la zona centro era bastante compleja porque es un pez bastante tímido y al acercarme se iba. En cambio acá no solamente encontramos una gran cantidad de jerguilla tanto adulta como cría, sino que además pudimos registrarla, cumplimos perfectamente lo que queríamos hacer. Por la trompa, pero no hace la otra mucho más. La otra escarba y hace como... Pero igual es chora ver esto porque aquí los bosques están protegidos, los bosques de Lesonia. Y eso es muy importante porque encontramos bosques sanos que nos están cosechando. Y en esos bosques la verdad es que hemos encontrado una abundancia impresionante de peces. Me dediqué mucho a las especies que estaban asociadas a los troncos de Lesonia para demostrar que estos troncos, al igual que los troncos de los árboles que nosotros encontramos en superficie, son el refugio de muchas especies. Hay algunas zonas, por ejemplo, donde están más impactadas por el cambio climático, por el efecto del aumento de la temperatura, principalmente en el hemisferio norte y sobre todo en la parte de Australia, que se está tropicalizando el ambiente templado. Eso quiere decir que especies nuevas están llegando desde los trópicos hasta las zonas templadas. Y acá en Chile estamos viendo que el impacto más negativo sobre las poblaciones, si es que uno podría decir así, es la pesca o el destronque que se llama acá en Chile, o el barreteo. La principal amenaza que tiene la Lesonia es su precio. La Lesonia se exporta a China por su alto valor y encontramos Chile es uno de los principales
exportadores de Lesonia de bancos naturales, no de cultivo. Diariamente nosotros estamos utilizando productos derivados de las algas, productos de uso cotidiano, la pasta de dientes, el champú, los helados, los flanes, las cecinas, en fin, una serie de productos tiene algún componente algal. Durante los buceos quedamos sorprendidos con la abundancia de peces que encontramos. Y esto quedó muy de manifiesto cuando instalamos las cámaras estacionarias, esta metodología que hemos estado utilizando. Instalamos cámaras estacionarias a 5, 10 y 15 metros. Y al retirar estas cámaras que estuvieron grabando alrededor de 3 a 4 horas, pudimos ver la cantidad de especies que se acercaban a la cámara. Al no estar el buzo en el agua, podíamos ver cómo funciona este ecosistema en toda su magnitud. Y era impresionante ver las conductas de los peces de alimentación, podíamos ver los rollizos, los bielagay alimentándose. Pudimos registrar una conducta que no estaba vista antes, de cómo los rollizos, ocupando las aletas pectorales, escarbaban el fondo para buscar alimento, y era realmente estar viendo cómo funciona este ecosistema. Nos motivaba mucho en lo que estábamos haciendo. El 40% de los desembarques globales vienen de las algas, y un gran porcentaje viene de la macroalga parda, ¿cierto? Debido a su condición, que son como árboles bajo el agua, obtienen mucho de este aglutinante. Se extraen aproximadamente 400.000 toneladas de alga, de toneladas al año, para uso directo, ya sea alginato, y mantiene una capacidad de 11.000 trabajadores, en este caso pescadores. Por lo tanto, este alto impacto ha hecho de que las poblaciones han sido bastante afectadas, se ven fragmentadas y han reducido su biomasa, generando depresión y baja diversidad genética y, en el fondo, una sobreexplotación del recurso. Bueno, hemos visto que hay una muy baja recuperación del bosque de manera natural después de un evento de barreteo, un evento de pesca. Entonces lo que hacen ellos es remover un parche, por así decirlo, completo, y eso genera que haya una desprovisión, ¿cierto? Hay menos algas en esa zona y la tasa de renovación sea mucho más lenta, debido a fenómenos biológicos, por ejemplo, como herbivoría, especies que consumen estas algas apenas llegan a crecer y no pueden recuperarse el bosque, al menos lo que nosotros hemos visto después de un año de un evento de pesca bajo el agua. De los güiros Lesonia, el más expuesto es el güiro negro, porque es el güiro que está en la rompiente, o sea, está en la orilla. Por consiguiente, cualquier persona no solamente sabe dónde está, lo ve, sino que cualquier persona puede llegar en una camioneta, barretear esos güirales y venderlo, básicamente. El alga Lesonia, por ejemplo, es un alga que en su disco, solo en un disco, en una estructura de este tamaño, tú puedes tener cerca de 80 especies. O sea, imagínate la cantidad de organismos que las personas, al momento de sacar una Lesonia, están removiendo. Están removiendo una Lesonia, pero están removiendo 80 especies además asociadas, y solo al disco, dejemos de lado las que están viviendo en los tallos y en las láminas. Por lo tanto, es relevante tomar conciencia de que estamos haciendo un daño tremendo al estar sacando estas especies. Lo mismo que si uno está en su casa y viene alguien, te saca la casa completa y te deja totalmente desnudo, desprotegido, es porque vas a perder. Por eso que se están perdiendo las especies, el pescado, el marisco, el loco, todo el producto se está perdiendo, porque se está barreteando. Obviamente que el güiro igual se vuelve a nacer, a crecer de nuevo, pero se demora, no sé, por 15, 18, 20 años. Al remover el alga, lo que estamos haciendo, estamos sacando un componente muy importante del sistema, un componente ecológico fundamental.
Al sacarlo del sistema, lo que sucede es que estamos transformando un sistema altamente diverso en básicamente zonas desiertas. Estamos pasando de bosques submarinos de alta diversidad a desiertos submarinos en los cuales la diversidad es nula. Lo otro es que el alga tiene ciertas hojas que están dedicadas a su reproducción, y si es que uno elimina esas hojas que están dedicadas a la reproducción, la planta deja de crecer y deja de reproducirse. Hay 10 matas, saque 4 o saque 3. No saque las 10. Entonces, dentro de esas 6, ahí va a haber para que el pescado pueda desovar y pueda proteger las larvas. Solamente el pescado o el marisco, lo que sea. Pero si usted hay 10 matas, las 10 matas se sacan, no, ¿para dónde va? Va a depredarnos. Esta especie es una macroalga con un ciclo de alternancia de generación, una fase macroscópica y una fase microscópica, lo cual lo hace bastante complicada de poder replicar. Tiene además una estacionalidad. Está afectada por cambios ambientales, ya sea por el Niño, tsunami, colectas. Esta sobreexplotación también hace de que los nuevos individuos no puedan sobrevivir bien en dichos ambientes. Por lo tanto, su cultivo y repoblamiento ha sido bastante dificultoso. Necesita unos 6 meses en la fase microscópica para poder alcanzar individuos adultos visibles a simple vista. Por lo tanto, esa es la fase más débil y más afectada, que se ve tanto por cambios climáticos, por aumento de temperaturas e incluso también por la reducción de dos más grandes, que son las que la protegen. Este organismo vive en un ambiente que es justo la zona intermareal en donde llega el oleaje. Eso hace de que este ambiente sea muy poco reproducible. Por lo tanto, la única manera de poder hacerlo es prácticamente ir y repoblar ambientes naturales. Que las poblaciones están bastante aisladas, son genéticamente muy diferentes entre una población y otra. Eso hace de que entonces la reproducción se genere entre parientes, y lo que genera muchas veces depresión por este parentesco. Entonces se baja el vigor de los individuos que se van generando, y más si se van extrayendo de manera masiva, esto reduce más la diversidad genética. Lo que hacemos es unir individuos de la misma población, pero que son genéticamente distintos, en un solo individuo, que ocurre a nivel de disco. Esto hace de que este disco sea genéticamente heterogéneo, sea una quimera, y mantenga una mayor diversidad genética. Y esta mayor diversidad genética se ha visto en condiciones de laboratorio, y es lo que estamos probando en terreno, que le confiere mayores ventajas adaptativas. Tiene mayor crecimiento y mayor resistencia a cambios ambientales, como por ejemplo la temperatura. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es combinando el know-how de 3 universidades distintas para generar un protocolo de generación de plántulas quiméricas y repoblamiento de plántulas quiméricas, para que esto vaya dirección en el fondo, que sea manejado por pescadores, debido a que ellos son los que tienen están a cargo de las áreas de manejo, y entonces son los que tienen que estar encargados de mantener y repoblar dichos ambientes.
el mensaje yo creo que no puede ser otro. Chile ha tomado un rumbo, digamos, hacia la conservación de los espacios marinos y hemos tenido últimamente algunas buenas noticias con respecto a los espacios marinos oceánicos. Sin embargo, estamos todavía en deuda de aplicar, digamos, este tipo de instrumentos de conservación a las zonas costeras en el continente. Y específicamente estas áreas que son altamente sensibles, ecológicamente importantes, como son los huirales, son objetos de conservación y deberían ser objetos de conservación. Tenemos áreas marinas protegidas de múltiple uso, reservas marinas, o sea, tenemos múltiples herramientas para conservarlas y evidentemente esas las tenemos que ocupar en este ambiente, en esta comunidad tan rica y tan propia nuestra. Mira, acá en Chañaral de Aceituno, la mayoría de los pescadores se dedican a la lesonia. Sin embargo, aquí mismo uno puede ver cierta esperanza con respecto a la extracción, porque aquí mismo otros pescadores se han reconvertido a la industria del turismo. Claro, están vinculados con el avistamiento de ballenas, pero han demostrado que la industria del turismo puede tener muchos más beneficios que la misma extracción del alga. ¿Cómo estamos para tomar fotos? Espero que no te vayas a marear. Ya lo están demostrando con la reconversión de algunos pescadores en la temporada de avistamiento de ballenas, se convierten en guías turísticos. Pero si nosotros imaginamos que esos mismos pescadores se reconvirtieran en el turismo submarino, teniendo a la reserva Chañaral, de la isla Chañaral al frente, quizás ya no sería necesario que salieran a extraer algas y ganarían lo suficiente para tener todo lo que ellos desearan haciendo turismo sustentable en la reserva. Estamos nosotros cuidando, protegiendo, no, ahí no se va a sacar, solamente se va a bucear, a conocer. Las personas tienen que ir a disfrutar la biodiversidad submarina ahí, que es muy grande, mucho pescado, hay de todo, no, mucho. Es muy bonita la reserva marina Isla Chañaral. Pudimos constatar aquí en terreno, durante los buceos, la importancia de proteger los bosques de Lesonia. En los bosques de la reserva están protegidos y podíamos ver que eran bosques y ecosistemas sanos. Y esos bosques tienen un valor muy grande, pueden ser un valor incluso económico para el buceo, para otras actividades donde es un valor agregado que tienen esos bosques por toda la biodiversidad que albergan. Y eso, la verdad, que nos deja tranquilos que en los lugares que se protegen la protección es efectiva, hay más peces, encontramos más especies, los bosques son importantes y al estar protegidos eso se nota.
comprobamos nuevamente que la reserva realmente funciona, que los bosques de Lesonia están sumamente sanos, hermosos, que reúnen una gran cantidad de especies, de peces, de crustáceos, una gran cantidad, una abundancia en número de las especies, es abundante en todo, así que estamos completamente felices sobre eso y además logramos una cantidad de imágenes, sobre todo utilizando las cámaras estacionarias, en que pudimos captar comportamientos que no se habían descrito antes, así que las expectativas quedaron bastante superadas con este viaje, así que nos vamos súper contentos.